Shalom, mis amados hermanos, aquí estamos, continuamos en nuestra jornada número 32, Sion Hever, una estación que marcará una ruta nueva. Dejaremos de circular y circular, rodar y rodar, para enfocarnos ya en la línea hacia la tierra prometida. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Torah al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y, como siempre, mis amados, brindándoles la mejor y cordial bienvenida a este tiempo de la familia aquí en esta su casa, Israel Casa Integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, estación número 32, una estación definitivamente apasionante. Lo que ocurre aquí es algo extremadamente importante. El pueblo de Israel, a lo largo de este recorrido de ya 32 estaciones, ha girado y ha girado y ha rodado y ha rodado, especialmente aquí en el área del Monte Seir, por mucho tiempo. Estamos hablando que ya para esta estación han transcurrido 38 años. Hermanos, por favor, 38 años. Hagámonos una pregunta por un momento. ¿Dónde estábamos hace 38 años? Es una muy buena pregunta, porque la casa de Israel, repito, aquí en la estación 32 está 38 años después de salir de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. Y durante estos 38 años se han ocurrido todo tipo de acontecimientos, adversidades y muchas contrariedades, pero también a su vez grandes milagros y circunstancias en la presencia, en la Shekinah de Adonai. Normalmente, estas estaciones anteriores, en su generalidad, todas ocurrieron entre el propio pueblo, hermano contra hermano, tribu contra tribu, 12 tribus contra 12 tribus. Por egoísmo, por vanagloria, por persecución, por querer ser el primero, el mayor, el más importante, el que dirige, el que toma las decisiones, entre muchas otras circunstancias. Ustedes por un momento pueden pensar, amados, y les invito, por favor, reflexionemos sobre esto. ¿Qué ha ocurrido con un pueblo que viene con una mentalidad de ladrillero durante 210 años en la esclavitud, donde probablemente no podían mirar más allá de sus ojos, no podían tener un sueño, una visión, un futuro, un proyecto, donde definitivamente varias generaciones seguramente nacieron en condición de esclavitud y murieron en condición de esclavitud? Aquí nace una generación que ahora recibe la palabra profética que se había entregado a Abraham en los tiempos del patriarca Abraham, el padre de la fe, de esa descendencia que se multiplicará, de esa tierra de promesa en la que fluye leche y miel. La promesa nunca desapareció. La promesa siempre estuvo vigente. Y por eso yo recalco con tanta frecuencia y con tantas situaciones cuál es la promesa que Adonai ha entregado para tu vida. Si estás caminando como creyente en la estación 1, en la estación 2 y ahora en nuestra estación 3, en nuestra Kadosh Torah, en Yeshua HaMashiach, sin una promesa, mi amado, por favor, más de 3.500 promesas tenemos en el texto bíblico.
por favor, agárrate de una. Y digo agárrate en el sentido de agarrarse literalmente, una promesa que marque tu vida, una promesa que te establece, una promesa que te define y que te da identidad en la casa de Israel. Ya esas diferencias de opinión, ese egoísmo, esas diferencias entre tribus, entre hermanos, después de todo lo que hemos pasado, ya está bien de tanta circunstancia propia de nuestra manera de pensar y de nuestra cultura de ladrilleros. Ya este es un tiempo en que el carácter, la formación y todas estas pruebas nos han dado una nueva proyección. Tenemos una ruta que seguir. Y aquí en la estación anterior en Abrona, vimos cómo el Eterno les indicó: ahora basta ya de seguir girando y girando y girando. Ahora enfóquense hacia el norte. Vamos hacia la promesa. Y justamente estos hombres, jóvenes, líderes, que se someten al propósito de la palabra, a la identidad como pueblo de Israel, a la promesa establecida en nuestro padre Abraham, al discipulado radical y verdadero, ahora estos hombres se encaminan a cumplir la visión que el Padre les ha entregado. Por supuesto, vamos a ver cómo aquí ocurre un acontecimiento que ya mencionamos en el día anterior, cuando, ustedes recordarán, cuando el pueblo de Israel a través de Moshe le piden a Moshe que es necesario confirmar si verdaderamente esa promesa en la que fluye leche y miel es cierta. Se hace necesario que el pueblo de Israel, comillas, envíe a unos líderes, entre comillas, espías, yo los he llamado mejor exploradores, para que sean ellos los que verifiquen, confirmen y establezcan que verdaderamente es necesario comprobar si lo que Adonai les ha dicho verdaderamente es cierto o no. Entonces Moshe le dice a Adonai: allá tú, es tu decisión. Yo les di una palabra, establecí una promesa en ustedes y ustedes deben caminar en emuná, en el poder de la palabra que yo les he entregado. Entonces surge aquí en el libro de Números, estaba buscando el texto para recordar un poquito la historia. En el libro de Números, Bamidbar, en el capítulo 13, envía tú, le dice Adonai a Moshe, envía tú. No es porque yo te diga que lo hagas, pero si el pueblo quiere, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Es decir, no estás enviando ahí a cualquiera que se te ocurra, tienen que ser hombres de cada tribu. Y cuando habla de príncipes, está hablando de hombres jóvenes que van a heredar, que van a seguir la visión, que conocen del temor de la palabra y que conocen del temor de la promesa. Y entonces aquí nos menciona a partir del verso 3, y Moshe les envió desde el desierto de Parán. Esto es extremadamente importante. Cuando lo leemos no lo podemos pasar tan desapercibidos, hermano, porque cada palabra que leemos tiene una profundidad y de allí la dulzura de la palabra. Recuerden que vamos a tener, después de terminar esta serie, luego de terminar la serie de las 42 estaciones, si Adonai así nos lo permite, entraremos a ver ahora una serie que son los desiertos, estos desiertos, y aquí nos menciona el desierto de Parán, conforme a la palabra de Adonai, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y aquí nos menciona a cada uno de ellos. Estos son los nombres de los varones que Moshe envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moshe el nombre de Josué. Les envió Moshe a reconocer la tierra de Canaán, por favor, ayer lo mencionamos, diciéndoles, esto es entre otras cosas la parashá número 37, que se llama Shelah Lecha, envía para ti.
para que usted recuerde cuando estamos estudiando los Parashá y estamos viendo las estaciones, todo lo que hemos mencionado durante 32 estaciones está ocurriendo en cada uno de estos momentos, de cada parashot, de cada estación. Todo es el mismo paquete, pero nos ayuda a ubicarnos geográficamente, topográficamente, históricamente y por supuesto en el transcurrir de los años en la vida del pueblo de Israel. Observen que Moshe los envía con una ordenanza, con una misión mejor específica. Observad la tierra como es y el pueblo que la habita. Van a ir a esa tierra, observen cómo es esa tierra, pero en especial cómo son las personas, el pueblo que habita esas tierras. Y supongo que el entender cómo son las personas que habitan esas tierras, pues tendrá que ver con su cultura, su idioma, su formación de familia, si son familias monógamas, si son familias polígamas, si son adoradores de ídolos, de dioses. ¿Qué son? Entonces, si es necesario que verifiquen qué pueblo los habita. Además, si es un pueblo fuerte o es un pueblo débil, si son pocos o son numerosos. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno. ¿Es fértil o estéril? Si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra del desierto de Sin, hasta Rehoboth, entrando en Hamat. Y subieron el Neguet, y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Ahimán, Sesaí, Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Por favor, el arroyo de Escol. Estamos aquí pasando por estas estaciones 30, 31, 32. Lo acabamos de mencionar. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en el palo y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, y por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. En Cades, estamos aquí, justamente ahora, en Esión Geber. Justamente estamos aquí en la estación 32. Vean lo interesante. ¿Y qué ocurrió? Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, oiga, ¿cómo le parece que Adonai dijo la verdad? Hashem dijo que era una tierra que fluía leche y miel, y ciertamente comprobamos, la mente del hombre, establecimos, fuimos testigos, vimos con nuestros ojos, ver para creer, que ciertamente la tierra en la que estuvimos es una tierra en la que fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Y presentan el fruto. ¿Qué presentan como fruto? Las uvas. ¿Qué representan las uvas? La vid. Gracias Hashem por entregarnos la vid verdadera, porque tú eres la vid verdadera, nuestro amado Yeshua. Pero Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y acuérdense que estamos hablando del monte Seir. Y el Cananeo habita junto al mar, aquí justamente, junto a cuál mar, al mar Rojo, a Edom, y a la ribera del Jordán, que desciende desde el mar Muerto. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo: subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Aquí hay un valiente, firme. Subamos y tomemos esa tierra, porque el informe que estos están presentando con lágrimas, en shock, en pánico, angustiados,
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Dígalo conmigo: hablaron lashon hara. Vean cómo es importante comprender estos textos. Lashon hara, lashon hara, lashon hara, tanto lo hemos hablado. Lashon hara significa lengua mal hablada, hablar mal, decir mal, mal decir. Y hemos tratado este tema con tanta insistencia, con tanta insistencia, con tanta insistencia. Por favor, piensa 2 veces para hablar. Cuidado con lo que dices, porque hablamos sin pensar, y cuando hablamos sin pensar incurrimos en lashon hara, y el lashon hara trae una terrible consecuencia sobre la vida de cada ser humano. Cuando hablamos mal, cuando decimos mal, cuando mal decimos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que estraga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes. Hombres de gran estatura, estamos hablando aquí, Ezion Geber. Recuerden que Ezion Geber significa, recuerden qué significa, columna del gigante. Hombres gigantes, hombres grandes. Dice entonces: y hablaron mal entre los hijos de Israel, la tierra por donde pasamos se traga a los moradores. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. De aquí viene esa famosa expresión del complejo de langosta. ¿Cuántas veces en circunstancias de una u otra manera nos hemos sentido poca cosa frente a alguna situación económica, etcétera? Nos sentimos a veces menos que los demás. En muchas ocasiones podemos sentir que tenemos menos, que somos menos, que valemos menos. No, mis amados, por favor, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Todo este proyecto que vamos desarrollando hasta este momento lo quise retomar porque evidentemente estamos, repito, justamente en el sitio, en Ezion. Y ayer veníamos en la tarea, ¿recuerdan? Observando la importancia del libro de Efesios en el capítulo 6, en el que hablamos de la importancia de la armadura, vestidos con toda la armadura. No con una parte, con toda la armadura, porque a partir de esta estación 32, ahora como nunca, el fundamento de todo lo que se haga estará basado en el poder de la oración, en el poder de la émuna y en el poder del Ruach HaKodesh. Cuando digo el poder del Ruach HaKodesh, inmediatamente tenemos que recordar el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Permítanme, por favor, confirmo si es Hechos 1.8. Sí, es Hechos 1.8. No se me puede olvidar, porque siempre que decimos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Ay, aquí he hecho un 8. Como cuando usted era pobre, dicen algunos. Aquí he hecho un 8. Cuando te sientas abatido, cuando te sientas que estás en mala situación, cuando te sientas así, como decíamos en alguna parte en nuestro país, decimos, ¿y cómo estás? Aquí he hecho un 8. Cuando te sientas que estás así. Hechos 1.8. Hechos 1.8 dice la palabra, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, hasta aquí veníamos en la jornada anterior y nos adentramos, les dejé como tarea la lectura del libro de Daniel, pero creo que se hace necesario que leamos el libro de Daniel. Vamos a hacerlo porque necesito que lo leamos. El libro de Daniel nos da respuesta extremadamente importante a lo que está ocurriendo justamente aquí. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel. Por favor, dígalo conmigo, hay una palabra revelada a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande. Había un conflicto extremadamente grande, difícil de entender, en el tiempo del rey Ciro. Y Daniel recibe una palabra verdadera y él la comprende
él recibe esa palabra y comprendió y la palabra y tuvo la sabiduría en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. Observen, recibe una palabra y lo primero que él, al recibir esa palabra verdadera, el emet, recuerden que el emet es la verdad, el emet, conoceréis el emet, la verdad, y la verdad nos hará verdaderamente libres. No una verdad aparente, no una verdad supuesta, no una verdad a medias, una verdad verdadera. Y ahora Daniel recibe un emet, una palabra de verdad, y se siente afligido. La recibe con sabiduría, pero entra en una etapa de aflicción por espacio de 3 semanas. 3 semanas, ¿cuántos días son? 3 por 7 son 21 días. Muy importante esta información. Por 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Verso 7. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. Solo yo, Daniel, vi esa visión. Observen, subraya aquí la expresión ver. Solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Esto es, por favor, esto es extremadamente importante. Usted dirá, pero pastor, ¿por qué le parece a usted extremadamente importante? Porque cuando viene una visión, un emet de parte de Adonai, no todo el mundo la puede ver. En medio del conflicto, en medio de la circunstancia que se estaba viviendo en el año 3 de Ciro, rey de Persia, en medio de ese conflicto viene una palabra de parte de Adonai y solamente Daniel la puede ver. Dice que los demás estaban tan acongojados que en gran temor se escondieron y huyeron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Hermanos, cuando recibimos una visión, una palabra de parte de Adonai, un emet, difícilmente podemos comprender, humanamente hablando, el poder de una visión. ¿Saben? Los hermanos de Israel Casa Integral Cherryville, aquí local, comprenderán lo que estoy diciendo porque somos testigos de ello. Y lo digo, bendito el Eterno, gracias a Hashem por la vida de la pastora Pili. Adonai le ha entregado a ella visión, palabra. Y literalmente nosotros, los que hemos escuchado la visión, cuando ella ha pronunciado de parte de Adonai las palabras proféticas que el Eterno le ha entregado, muchos de nosotros, me incluyo, mea culpa, decimos, pero yo no entiendo, eso no puede ser, es que, ¿cómo puede pasar eso? Porque no podemos comprender la visión que Adonai le entregó específicamente a una persona. Bueno, solo para hacer esa pequeña puntuación. Quedé solo, queda el profeta solo, desfallecido, sin vigor, no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Por favor, cuando escuchamos el sonido de la palabra de Adonai, es tan profundo lo que ocurre. Ustedes recuerdan qué ocurrió en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, el pueblo de Israel, a las faldas de la montaña Sinaí, escucharon el sonido,
la voz de Adonai, que apenas habló 2 palabras y ya no pudieron soportar la presencia de la palabra de Adonai. Fue Moshe quien tuvo que culminar esa historia. Y al oír el sonido de las palabras, dice, queda reposado en el piso, sobre su rostro en un profundo sueño, sobre su rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. ¡Qué precioso! Y me dijo Daniel, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Adonai, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Hermanos, por favor, usted me está siguiendo en la lectura. Yo ya sé que usted hizo la tarea y espero que haya subrayado lo importante de lo que estamos leyendo, porque justamente aquí en este punto debemos subrayar. Se me extravió mi pencil aquí, mi lápiz. Debemos subrayar, lo voy a repetir. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Verso 12, subráyelo por favor. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Por favor, alguien puede decir en este momento, no temo. No sé cuál sea tu temor, tu angustia, tu preocupación, y probablemente alguien que me está escuchando hoy dice, yo no tengo una promesa de parte de Adonai. Típicamente siempre me lo contestan, bueno, pastor, la verdad no, yo no tengo una promesa. No, yo he leído la Biblia, sí, y he escuchado mucha enseñanza, pero la verdad no tengo una promesa. Aquí hay una promesa maravillosa para alguien que diga, esta palabra es para mí, yo la creo, y será la promesa con la cual caminaré el resto de mis días. Es decir, si cambiamos o colocamos el nombre para hacer una pequeña transliteración, y me dijo, Roberto, varón muy amado, coloca tu nombre por favor, varón muy amado. Verso 12, no temas, porque desde el primer día que dispuse tu corazón, desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de Adonai, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Qué dijimos hace un momento? Durante 3 semanas, lo voy a repetir. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Verso 2, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué ocurrió en el capítulo 10, versos 2 y 3? 3 semanas de ayuno permanente. Fueron 21 días el ayuno de Daniel. Dice el verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, 3 semanas. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía esas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Hermanos, estaba con los ojos puestos en tierra, doblado de rodillas, recibiendo la palabra y confirmación, y recibiendo fuerza, poder de una visión que iba a estremecer la tierra. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor?
porque al instante me faltó la fuerza y me quedé sin aliento. O no, y no me quedó aliento, perdón. Verso 17. Verso 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temáis, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Oh, amén, aleluya, me gusta esta palabra. Josué 1:8, esfuérzate y sé valiente. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: habla, mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Alguien puede decirme un amén? Amén, aleluya. Habla, mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Bueno, mis amados, qué extraordinario texto, qué extraordinario contenido el que estamos viviendo acá. Tenemos que resaltar en principio de este verso 10, y el que quiero que tengamos todos presentes: fue revelada la palabra a Daniel. Y cuando la palabra es revelada, inmediatamente el texto dice que él dispuso su corazón. Amados hermanos, en la estación 32 se revela la palabra de Adonai respecto a la promesa de la tierra en la que fluye leche y miel. Este pueblo, duro de cerviz por demás, la casa de Israel, ahora dispone su corazón, ahora tienen una actitud, ahora tienen una mente transformada, ahora hay una conversión a la emuná, a la fe, al propósito, al llamamiento. Por eso Esión Geber, la victoria que vamos a encontrar aquí, tiene que ser una victoria para enfrentar un mundo de guerra espiritual, un mundo, como lo vimos ayer, de principados, de potestades, de gobernadores, de huestes espirituales de maldad. Pero ahora vamos a tomar ruta directa hacia la promesa, y cuando tomamos ruta directa hacia la tierra prometida, entonces veremos cómo en el camino, por supuesto, nos vamos a encontrar con el adversario. Pero una cosa es encontrarse con el adversario desarmado, una cosa es encontrarse con el adversario sin la armadura de Adonai, una cosa es encontrarse con el adversario sin el poder de la palabra, una cosa es encontrarse con el adversario sin que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, esté con nosotros. Pero cuando nosotros caminamos en el diario vivir de nuestra vida, en una posición espiritual, en una posición de fe, recuerden, lo vimos en Efesios 6:10, con el escudo de la fe, entonces cuando caminamos en esa emuná, empezamos, si me permiten usar esta expresión, a limpiar los aires contaminados, a limpiar toda aspereza, a limpiar toda contaminación, a limpiar toda impurificación, a limpiar todo aquello que no nos permite caminar en el temor de Adonai. Y dice que algunos hombres que estaban con Daniel no vieron la visión. ¿Por qué? Porque había una contaminación. La contaminación impide que el hombre pueda ver la revelación, recibir la verdadera revelación de la palabra. Dice la palabra que incluso en ellos se apoderó el temor, la angustia, la aflicción, y lo único que hacen es huir y esconderse. Pero ¿qué es importante? Que en esa gran visión, aunque me quedé sin fuerzas, aunque me sentí que estaba desfalleciendo, entonces la gracia de Adonai viene sobre cada uno de nosotros. Saben, muchas veces hemos dicho, estamos viviendo tiempos difíciles, y se escucha con mucha frecuencia. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Los tiempos difíciles se han vivido en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Y hemos tenido desfallecimiento, hemos tenido desvanecimiento, hemos tenido incluso temor, por supuesto. Ahora mismo, para el tiempo de grabación de este programa, y seguramente será de conocimiento de muchos de ustedes en las naciones, la comunidad hispana, hablo de la comunidad hispana por ser mi comunidad latina hispana, pero hablemos en general, las comunidades emigrantes
hacia los Estados Unidos, de 10, 20, 30, 40, 50 años de estar en este país, tantas gentes, hay una amenaza impresionantemente fuerte, humillante, degradante contra todo tipo de emigrantes. Nosotros literalmente pensamos que es más contra el hispano en razón a que las muestras que vemos en los videos y en las situaciones que se ocurren, pues típicamente los oficiales de migración ven a las personas por su color de piel, por su color de cabello, por su color de ojos, etcétera, no sé, por su fisionomía latina, y es contra ellos que se ha levantado una acción muy difícil, muy atroz. ¿Qué nos queda, amados, en medio de todo este proceso? Hay una visión, y es que somos el pueblo de Israel. La casa de Israel ha sido atacada a lo largo de toda la historia bíblica, lo sabemos. No solamente el Holocausto, no solamente la Inquisición, no solamente el antisemitismo o la judeofobia, presente hasta nuestros días. Ahora no solamente es la judeofobia, ahora tenemos que decir, creo que hay una hispanofobia, y ahora los líderes acusan y tildan a las comunidades emigrantes como entidades o como comunidades mejor malignas, perversas. Lastimosamente todo esto se ocurre porque pues de una u otra manera es cierto que muchas gentes emigrantes, estoy hablando genéricamente, no solamente nuestra comunidad hispana, muchas gentes emigrantes de tantas naciones del mundo, indudablemente han incurrido en acciones no solamente perversas, acciones delictivas, por supuesto. Se abusan y se aprovechan de muchos recursos y facilidades que el gobierno puede facilitar en su debido tiempo. Y por supuesto los nativos de estas tierras se sienten que están siendo abusados en sus privilegios y en muchas otras cosas. Podríamos considerar razones de peso para justificar o no justificar lo que está ocurriendo. Pero quiero que nos refiramos aquí en Daniel capítulo 10, puntualmente en el verso 11. En el verso 11 dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Después de estar en esa posición agotado, fastidiado, dice, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puso en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender, a partir de ese momento, siempre la palabra, la protección y el respaldo del Ruach HaKodesh está con nosotros. ¿Qué podemos concluir en medio de toda esta situación? Dispongamos nuestros corazones, amados, para que aún en medio de la batalla, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de la crisis, en la disposición del corazón de cada uno de nosotros, tengamos el valor, tengamos la gallardía, la perseverancia, el anhelo, el deseo de caminar en obediencia, en sujeción, en el propósito. Ustedes saben que yo repito con mucha frecuencia el propósito, pero es que sin propósito, apartados de Adonai, nada podemos hacer y tenemos que bajar la cabeza. Yo no estoy refiriendo a bajar la cabeza en el buen sentido de la palabra, humillarnos delante de la presencia de Hashem, humillarnos en el buen sentido de la palabra es no caminar en nuestra propia fuerza, no caminar en nuestro propio entendimiento, no caminar en nuestra propia cultura, una cultura engañosa, tramposa, malintencionada, sino que caminemos con la justicia de Adonai. Y si la justicia de Adonai nos ha dado una promesa, yo estaré contigo, varón esforzado y valiente, yo estaré contigo. Y disponemos nuestro corazón para servirle a Él, para caminar conforme a su buena, perfecta y agradable voluntad. Mis amados, no tengamos la menor duda que Adonai enviará a sus ángeles. Usted dirá, pastor, yo no creo en ángeles. Bueno, yo no sé si tú crees
crees en ángeles o no, pero yo creo que aquí en la sala tengo a muchos, empezando por mi vida personal, que hemos visto cómo Adonai ha puesto ángeles en el camino. Y cuando digo ángeles en el camino, no espere usted encontrarse con un ángel con alas gigantes que esté cerca a usted, porque dice la palabra que incluso nosotros hemos alojado, hemos recibido ángeles y no lo sabíamos. Adonai colocará en el camino a quien tenga que colocar. En el caso de Daniel colocó a Miguel, y ese es el arcángel Miguel, y si lo hizo así con Daniel, lo hará así para conmigo, lo hará así con cada uno de nosotros. Es decir, que la preocupación nuestra, las batallas que vamos a vivir y que vamos a vivir a partir de la estación 32, no serán batallas, repito, para que las enfrentemos en nuestra estrategia, en el PhD, en el Magister, en el título que podamos tener académico, y bendito el Eterno por los títulos académicos, gloria a Hashem, que nos permitió recibir títulos y reconocimientos académicos, pero donde verdaderamente recibiremos la batalla, donde verdaderamente seremos grandes, donde verdaderamente podremos enfrentar a los Giborim, a todos aquellos ángeles caídos, ustedes recuerdan, a los Nefilín, y todo esto será en el poder de una palabra viva, eficaz y penetrante. Por lo tanto, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ha venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los próximos días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí, con semejanza de hijo de hombre, me tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podré como siervo hablar de mi Señor? Inmediatamente aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Alguien dígalo: Padre eterno, tócanos. Tócame, Padre eterno. Tócame y fortaléceme en mi manera de pensar. Tócame y fortaléceme en mi salud. Tócame y fortaléceme, Padre, en mi familia, en mi hogar, en el ministerio. Tócame y fortalécenos, Padre, en nuestra economía. Tócanos y fortalécenos en el valor y en el poder de una palabra profética. Gracias, Hashem, porque sabemos que nos estás tocando y nos estás llenando de poder. Usted recuerda aquella historia maravillosa de la mujer del flujo de sangre, que por años había estado enferma, pagando, dice, gastando todo su dinero yo no sé, en médicos, en yerbateros, en lo que fuera, pero dice que gastó todo su dinero en terapias, en tratamientos, en lo que fuese. Pero ella de oídas había oído que Yeshua estaba en la ciudad. Y por encima de toda expectativa humana, por sobre todo pensamiento del qué dirán, qué pensará la gente, ella caminó en medio de las gentes, porque sabía que si tan solo pudiese tocar, ni siquiera tocarle, si tan solo pudiese tocar el borde de su manto. Linda canción por demás. Si tan solo pudiese tocar el borde de su manto. Y tocó el borde del manto de Mashiach, e inmediatamente Yeshua detiene su caminar y pregunta: ¿quién me tocó? ¿Simón Pedro? Ay, Simón Pedro contesta: pero maestro, entre tanta gente, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Y entonces viene la respuesta espiritual, la respuesta profética, la respuesta sobrenatural a la que tenemos que llegar. Y es que no se trata de que entre muchas gentes alguien lo había tocado, sino que particularmente alguien le había tocado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esta mujer tocó el borde del manto, entendiendo que había en él sanidad, que Yeshua Rafa era su sanador. Inmediatamente le dice: yo te he tocado, Padre, yo te he tocado, Adón, Señor, yo te he tocado. Y él le dice: poder salió de mí.
Ese es el poder que nosotros reclamamos y esperamos tener cada uno de nosotros hoy. El poder de la palabra que recibimos. Porque dice la palabra, creed que lo que recibisteis os vendrá. Y cuando nosotros creemos en la palabra del que se nos ha entregado una promesa, todo lo que pidamos a Adonai en su nombre se cumplirá. Señor, dame tal. Señor, abre las ventanas de los cielos. Señor, sé mi proveedor. Pero nunca dejemos de lado, por favor, nunca dejemos de lado el corazón de gratitud, el corazón de gratitud, el corazón de gratitud. Os escribo a vosotros que creéis, para que sepáis que tenéis la vida eterna. Amén. Y todo lo que pidieres en su nombre, lo tendremos. Vemos en esta historia maravillosa que leímos en Shelech Leja, vimos cómo Caleb y Josué gritaron de lo más profundo de su corazón, con el corazón de la emuná, con el corazón dispuesto, aunque ellos también fueron a esa tierra, vieron a los gigantes, aunque ellos vieron los gigantes, no tuvieron ese temor, ellos no pasaron por el complejo de langosta, sino que lo que ellos vieron fue la grandeza de lo que había en ese lugar, donde ciertamente leche y miel fluían. Y entonces sueltan esa palabra, iremos y los tomaremos. ¿Por qué? Porque dice, los comeremos como pan. Serán para nosotros pan comido. Cuando nosotros sabemos, que tenemos un corazón de fe, un corazón de emuná, no necesitamos pensar en ver para creer. Quisiera hacer una pequeña reflexión aquí frente al tema. Ver para creer. Porque crecimos así, ver para creer. El mundo, la generación, la genealogía, nuestros padres nos enseñaron ver para creer. Pero la palabra nos dice que tenemos que caminar como viendo al invisible. Es decir, entendiendo que si la palabra lo dice, yo lo creo. Y cuando yo camino con una palabra de fe, con una palabra de emuná, mis amados hermanos, por eso cuando lo he mencionado en tantas ocasiones, cuando nos reunimos en comunidad, ¿por qué nos reunimos en congregación, en familia? Porque nos estamos edificando mutuamente. Estamos recibiendo una palabra de parte de Adonai, que será una palabra que nos transforme, será una palabra que nos dé vida, será una palabra que nos llene de emuná, será una palabra que nos permita crecer. Pero ¿qué ocurre cuando nos reunimos en comunidad y en la comunidad tenemos a 2, a 3, a 5, a 10 que creen? Vamos hacia adelante, pastor, sí podemos, estamos contigo, te apoyamos en la visión, pastor. Sí, pastores, nosotros sabemos que aunque no entendemos cómo va a ocurrir, porque si Adonai lo dijo, yo lo creo. Pero tenemos otros cuentos. No, conmigo no cuenten conmigo, yo no creo, yo la verdad, hasta no ver, no creer, por favor no cuenten conmigo. Este es el pueblo de Israel que tenemos aquí en la estación 32. Un pueblo que se debate entre la emuná y la incredulidad. Pero este camino no está hecho para incrédulos, este camino no está hecho para débiles, este camino no está hecho para aquellos que tienen el síndrome de langosta, que se sienten poca cosa o que se sienten que nada pueden y que para nada valen. Mis amados, aquí necesitamos hombres y mujeres llamados con firmeza, con perseverancia para conquistar. Voy a ir ya como cerrando jornada, vamos a ir cerrando un poquito y quiero que me acompañen por favor un momento al libro de Reyes, primer libro de Reyes, para que complementemos también a su vez una parte de la historia de lo que está ocurriendo aquí en Ezión Eber, que es importante que lo tengamos presente. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 9, pacto de Adonai con Salomón. Pacto de Adonai con Salomón. Veamos solo 2 o 3 versos en la primera parte y luego iremos al contenido. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Adonai y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Adonai apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo a Adonai, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre.
y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te ordeno y guardando mis estatutos y mis decretos. Verso 5, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a ídolos ajenos y los adoráis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Adonai a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Adonai su Elohim, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a ídolos ajenos y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Adonai sobre ellos todo este mal. Muy bien, avancemos en la historia, otras actividades de Salomón. Vamos a ir al verso 25 en adelante, del capítulo 9 en primer libro de Reyes. A ver qué nos dice. La palabra dice, y ofrecía Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Adonai, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Adonai después de que la casa fue terminada. Verso 26. Hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, aquí en la estación 32. Hizo naves que está junto a Elot. Recuerden que Elot es Abrona. En la ribera del Mar Rojo, el mar de Edom, en la tierra de Edom. Y envió Irán en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro 420 talentos y lo trajeron al rey Salomón. Importantísimo, porque aquí nos habla cómo en esta ciudad ahora viene la elaboración de las naves, viene el comercio, viene todo este movimiento que tiene que ver en el Mar Rojo, y se envían esas naves para traer específicamente el oro que termina en la construcción del templo. Ahora, aquí mismo en el libro de Reyes, en el capítulo 22, acompáñenme un momento, por favor. En el capítulo 22 vamos a tomar el verso 47. Había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, hijo de Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso, y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y en su lugar reinó Joram, su hijo. Muy importante. Toda esta historia, para ir ya concluyendo hacia donde quiero llegar, nos deja como mensaje que ahora aparece en esta historia, en el verso 51, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Y cuando ahora Osías empieza su reinado, es un reinado de impiedad. Aunque Josafat mismo no era un hombre impío, Adonai tuvo que enseñarle aquí una lección. Yo, Josafat, que tú no eres impío, yo sé, Josafat, que tú no eres impío, pero tú haces
compañía con un impío y ese impío te ha abierto la puerta a espíritus malignos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Las naves en Tarsis se rompieron allí en Esión-Geber porque hubo una alianza impía. Conclusión de toda la historia que hemos compartido hoy. Cuando nosotros los creyentes caminamos en el amor, en el temor, en la sujeción, en la obediencia, en la perseverancia, en el compromiso, en el discipulado radical y verdadero, no podemos tener alianza con aquel que no es creyente. Por favor, hermanos, esto tiene que ser absolutamente claro. El corazón limpio del creyente en sus proyectos, en sus promesas, en lo que tiene por hacer, lo hacemos como limpieza, como purificación. Lo que es correcto. No podemos ser a medias tintas. Recordemos que tú sí sea sí, que tú no sea no. Hemos visto en toda la historia del pueblo de Israel que muchos de sus reyes, en la mayoría de sus reyes en Israel, hicieron, amistad o trabajaron en unidad con impíos y pasaron por idolatría y por otra serie de situaciones. Todo ello trae, por supuesto, algo incorrecto, y todo algo incorrecto nos deja en una situación en la que las potestades, los principados y las huestes espirituales de maldad toman lugar, toman conquista, toman poder, toman autoridad y nos desplazan. Y Adonai nos advirtió: si ustedes caminan en obediencia, si ustedes caminan en sujeción, si ustedes caminan en las ordenanzas, si ustedes caminan en el poder de la palabra, yo los bendeciré y multiplicaré. Haré siempre justicia sobre su vida por generación tras generación tras generación. Pero cuando hacemos algún tipo de alianza con la impiedad o con todo lo que tenga que ver con la mundalidad, con el mundo, cuando hacemos ese tipo de alianzas, definitivamente todas las cosas saldrán para mal. Así que aquí en Esión-Geber aprendemos una lección extraordinaria, una lección en que entendemos con claridad que no nos podemos contaminar. No nos podemos contaminar, porque cada vez que formemos parte de algo que está contaminado o impurificado, terminaremos totalmente, repito, contaminados e impurificados. Así que, mis amados, creo que la estación que hemos visto en Esión-Geber nos va a llevar a otra dirección importantísima. Ya mencionamos la situación de Cades. Entraremos a nuestra jornada número 33. Libro de Números, en el capítulo 33, verso 36. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Zin, que es Cades. ¿Qué va a ocurrir aquí? Aquí estamos frente a situaciones extremadamente delicadas. El pueblo de Israel ahora debe enfrentar toda la batalla que nuestros antepasados ya vivieron, pero que la vivieron en sus propias fuerzas. Ahora veremos a un Israel, a una casa de Israel, que va a empezar a caminar entendiendo la importancia, repito, del temor de Adonai, de la perseverancia, de la firmeza, de lo que significa tener una identidad como lo que somos, la casa de Israel. Mis amados, muchísimas gracias por su compañía. Creo que cada una de las estaciones en las que hemos podido avanzar nos está subiendo en nuestra vida espiritual. Nos permite alimentarnos, llenarnos de fortaleza, de emuná. Amados, sin miedo, diría alguien por allí en alguna frase muy popular, hace tiempo no la escuchaba y la voy a decir: sin miedo al éxito, hermanos, porque alcanzar la tierra de promesa requiere perseverancia. Alcanzar la tierra prometida requiere responsabilidad. Alcanzar la tierra prometida requiere identidad. Alcanzar la tierra prometida es necesario tener el poder del Ruach HaKodesh con nosotros. Hechos 1:8. Recibiréis poder. Cuando tenemos la presencia de Adonai con nuestras vidas, cuando tenemos la Shekinah de Adonai en nuestra casa, sabemos que la nube y la columna de fuego nos acompañan en nuestro caminar
día y noche, que recibimos el maná cada día. Es más, para el día de Shabbat, en el día sexto, recibiremos la doble porción. Usted dirá, pastor, eso ya pasó, eso fue en el desierto, eso fue hace mucho tiempo. ¿Cuántos de nosotros estamos caminando o hemos caminado por ese desierto? ¿Cuántas veces en el camino de la vida hemos pasado por tantas situaciones? Y en cada una de estas estaciones estamos entendiendo cómo el Padre nos habla con absoluta certeza, con absoluta claridad, y nos dice, hijos, como dirían Devarim capítulo 28, si ustedes escuchan mi voz y hacen conforme a todo lo que está escrito, todas estas bendiciones los alcanzarán. Por favor, dejémonos alcanzar por las bendiciones que Adonai ya tiene preparadas para cada uno de nosotros. Como diría también un refrán por allí o una frase popular, retroceder nunca jamás, sin rendirnos. Pasaremos seguramente momentos en el que sentiremos desfallecer, pero Adonai está con nosotros. Y si Adonai está con nosotros, dígalo fuerte, ¿quién contra nosotros? Seguimos en movimiento. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el tiempo de Torah al Instante. Soy hermano pastor Roberto Alfaro, me despido. Hasta el día de mañana entraremos a nuestra jornada, estación número 33, aquí en el desierto de Sin, Cades. Shalom, mis amados. Muy buen día para todos. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.